¿Cómo están, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Jueves Cultural de 32 minutos. Agradecidos que estén ahí, que apoyen el proyecto. Ya saben, este proyecto multiplataforma, multiprograma, 32 minutos Prime los lunes, el Provócame los días martes y este especial cultural de cada semana. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Me insisten todos los días, me dicen por interno, di que la gente ponga like. A mí como que me importa nada, pero no importa, hágale like porque parece que así el logaritmo, no, el algoritmo, pero es divertido decir el logaritmo, hace que se mueva, más gente lo ve, ya tú sabes, todas esas cosas. Ya en los próximos días, ya estamos ya estrenando más el canal TikTok de 32 minutos, en fin. Estamos tratando de movernos porque nos parece importante que los temas que conversamos cada semana acá, los lunes, los jueves y en cualquier otro especial, puedan tener mayor alcance. Y fíjate que para eso, ya voy a presentar en un instante, tenemos hoy un invitado muy especial porque cambia el foco de lo que naturalmente uno entiende en nuestros habituales jueves culturales, que generalmente uno entiende cultural más bien como lo artístico. Y efectivamente nos centramos más bien en eso, invitamos autores, dramaturgos, todos los meses contamos con René Naranjo para hablar de cine, etc. Pero cuando uno piensa en temas culturales hay otros temas que son relevantes, que es la cultura de la gente, la cultura de los pueblos, las sociedades, cómo se organizan. Y en eso hay un tema que teníamos ganas hace tiempo de conversar y que es el desarrollo de las ciudades, los desarrollos urbanos, cómo vivimos los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso yo aproveché la oportunidad, porque no es de Santiago, entonces nos encanta cuando tenemos invitados que no son de Santiago, a mi amigo personal que andaba justo, lo pillamos en un viaje cortito de 24-48 horas, Camilo Rifo, urbanista de la 8ª región de Concepción. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Darío, gracias también a todas y todos aquí por estar. Recuerden poner, seguir, compartir, me gusta, todo. Es muy importante para que más personas vean este programa. Así excelente. Que desde Concepción, aquí presente. Bueno, le contaba a la gente, Camilo, gracias por estar acá, que me interesaba. Nosotros hemos compartido algunas conversaciones en los últimos años. A mí me parece muy interesante en general el trabajo que tú haces, tanto desde el punto de vista académico, también en los movimientos sociales, si cabe decirlo. Y que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, con los problemas que tenemos hoy en día, cuando de repente uno piensa en los temas de seguridad, de narcotráfico, etcétera, y pareciera que fuera una cosa así como que cae del aire y que no tiene que ver con cómo es el ordenamiento. Pago una primera entrada. ¿Qué tan importante es pensar, son los estudios urbanísticos, es pensar en el desarrollo de las ciudades? Bueno, muy importante, y quizás en eso también como partir diciendo lo mismo que vimos la otra vez. Darío en realidad fue a Concepción hace unos meses y estuvimos en una de las poblaciones históricas de la ciudad, que es la Aurora de Chile. La Aurora de Chile. Que es un sector que fue rellenado por vecinas y vecinos de acuerdo también después de los terremotos y le fueron ocupando un espacio que ya lleva más de 100 años. Y ha tenido conflictos precisamente porque por la falta de planificación el Estado ha irrumpido en estos lugares quitando todo lo que es como su trama histórica de desarrollo y generando vulnerabilidades que, por ejemplo, hoy día tiene a un colegio que está a punto de cerrar. Está movilizándose para que eso no ocurra, pero eso es precisamente porque no se establecen formas de planificación que sean en conjunto con la comunidad, ¿no? Al hacerlo solo desde una lógica vertical y además centralista, de nuevo, como poniendo la posición de las regiones acá, y que en este caso era un puente que llegó y se trazó por encima del barrio. Esto ya hace 10 años y quizás han visto imágenes de ese puente que no se termina de construir. Bueno, eso es precisamente porque hubo una movilización, organización, etc. Entonces, en ese sentido, la parte de la planificación de la ciudad desde múltiples áreas, tú bien planteabas lo que tiene que ver con la cultura, con el desarrollo del patrimonio, de la historia de la ciudad, también con el tema de la forma en que nos movemos, nos transportamos, vivimos en la ciudad, el cómo nos relacionamos con la naturaleza, que es un área que yo al menos estoy trabajando mucho últimamente. Hoy día estoy en un centro de investigación también de cambio climático y resiliencia. Y también los elementos que quizás en estos últimos días, meses ha tenido tanta relevancia, lo conversamos esa vez en la Aurora de Chile, lo que tiene que ver con la seguridad. Yo creo de que
comprender la planificación desde la participación con las comunidades y también siempre soportándose en estudios, en trabajo científico para el desarrollo de la ciudad es fundamental, porque esto no son puras tincadas, ¿no? Sino que tiene que tener respaldo para poder llevarse a cabo y que tenga resultados positivos. Me interesa profundizar en eso, porque además entiendo que eso es tu doctorado. Sí. ¿Lo hiciste en...? Estoy en eso. Soy en este momento candidato a doctor en estudios territoriales. Y mi tema está en la relación entre las ciudades con el cambio climático, particularmente reconociendo ciertas formas de relación que hay entre las personas y la naturaleza en la ciudad que tienden a tener principios más recíprocos y solidarios entre ambos, y que eso permitiría informar a nuevas formas de urbanismo que no sea de un desarrollo a costa de la naturaleza, sino que sea en conjunto con esta. Y eso es súper importante porque en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos global, hay ciertas ciudades que van a cumplir un rol determinante, que son ciudades que están en una situación intermedia de desarrollo. No es el caso de Santiago, por ejemplo, que quizás venga en una etapa posterior, sino que son ciudades como Concepción, Valparaíso, Antofagasta, Iquique y cuantas otras más, Valdivia, que se encuentran en una situación donde todavía no han consolidado su forma de desarrollo y tienen la oportunidad de poder cambiar y no seguir las lógicas del siglo pasado, básicamente, en donde solo quizás las perspectivas económicas y capitales son las que rigen la forma de desarrollo, sino que también en donde se incorporan elementos de participación en los nuevos desafíos que hay de la democracia, como también de la relación con la naturaleza. Y desde ahí eso es muy, muy relevante porque afecta tanto a la parte más cultural, que tiene que ver con cómo es que percibimos esta relación con la naturaleza y la forma de explotación que hemos tenido, como también en la resiliencia, que es la capacidad que tienen nuestras ciudades para poder soportar los cambios que se producen, que el cambio climático, la crisis climática, se refiere a que los cambios que antes se producían en cientos de años, hoy día se estarían produciendo en solo décadas. Y las ciudades y nosotros y nosotras no estamos hoy día preparados para esos cambios, que es el mayor desafío probablemente que tenemos para las próximas décadas que se vienen. Y por ejemplo, en particular, en Concepción, que es donde tú vives, donde Sí. haces tu trabajo principal, ¿cuáles son los principales riesgos que tú ves respecto justamente a este cambio climático acelerado y la relación con el entorno de Concepción, que además efectivamente es una zona, digamos, tiene muchos elementos verdes, pero también Sí. tiene potenciales desastres ecológicos, digamos? Bueno, y los elementos verdes muchas veces son monocultivos que también propenden a los incendios. Eso es algo que por lo menos en el Biobío siempre ha estado muy presente. La otra vez estaba en un taller precisamente de estudio de riesgo sobre climático y en donde participaban distintas instituciones y lo que más aparecía eran los incendios, ¿no? Porque eso es algo que está muy presente en el contexto de la región, ¿no? En Concepción mismo, en la comuna, y también en todos los sectores más ribereños, el tema de las inundaciones es algo central. En Concepción, el 2006, se vivió una inundación muy grande que afectó a cientos y miles de personas, que rellenó de agua lugares en donde la gente tenía que salir en bote para ir a la universidad. Hay imágenes de eso y esas imágenes recientes estuvieron hace pocas semanas a punto de repetirse y no hemos sacado grandes lecciones de eso. Sí hay lugares que quizás han tenido medidas de mitigación, pero se sigue construyendo en zonas donde son humedales, en bordes de río, que posteriormente esos pueden ser inundados porque además las proyecciones que hay en torno a nuestra zona es que se vuelva cada vez más árido y que las concentraciones de agua estén en periodos de menor tiempo y que por lo tanto sean lluvias más intensas con un suelo más árido, por lo tanto que capta menos agua y eso ¿qué hace? Que se vaya en horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Establecer relaciones con estos espacios, humedales, ríos, que allá son muy importantes. Concepción tiene 6 lagunas en el área urbana. O sea, es como aquí que viéramos una comuna X que tiene 6 lagunas dentro y que han sido parte de la vida de la comunidad penquista. Entonces, todo eso, ¿cómo es que nos articulamos para proteger esos lugares, pero también para restaurarlos, para restaurar sus posibilidades de vida que tienen hoy día, pero además también del rol que cumplen dentro de la ciudad en términos de estas inundaciones, por ejemplo? Y ahí en donde, si es que nosotros no desarrollamos eso, los efectos los va a tener la ciudad y
algo que no es sorpresa, quienes la van a tener son precisamente las personas que tienen menos recursos, que no tienen una segunda vivienda para después ir y decir, oye, esta casa se me inundó, me voy a la otra que tengo en otro lugar. No, son personas que se quedan sin casa. Entonces, ahí está uno de los mayores desafíos que tiene Concepción. Déjame salir un poco de Conce, te quiero pedir una reflexión. Igual después quiero volver al trabajo, a lo que estás haciendo por allá. Pero cuando uno mira como la realidad de Chile, toda esta reflexión y respecto a cómo tú visualizas desde tu experiencia, tu conocimiento, tu estudio, que se manejan justamente esta tensión, desarrollo de las ciudades versus hacerlo de manera armónica, en múltiples sentidos, en este caso más con conciencia, digamos, del entorno medioambiental. ¿Cómo tú ves la realidad de Chile? ¿Cómo tú ves el rol del Estado en estas reflexiones o nada, solo laissez-faire, como dirían los economistas clásicos, y sencillamente la mano invisible que regule y que el mercado defina a través de la oferta y la demanda cómo avanzan y se desarrollan las ciudades? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que hay alguna mejora en los últimos años o no? ¿Sigue siendo muy complejo? Es muy interesante porque, bueno, en términos de cambio climático hay dos elementos que son los que más se tocan, que es la mitigación y la adaptación, ¿no? En términos de mitigación, Chile se ha destacado por elementos que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, la reducción de esto, etcétera. Pero la verdad es que quienes son más incidentes en términos de la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, porque esto es una cosa global, son países como China y Estados Unidos. Entonces, ellos son los que principalmente tienen que generar esos cambios y algo en lo que no se está avanzando. Por lo tanto, el aumento de la temperatura, que es lo que produce de alguna forma los cambios, que no solo significa que va a ser más calor, sino que produce alteraciones que no hemos visto, las consecuencias de está proyectado de que ocurran precisamente en lo que es el sur global, digamos, que este espacio de los continentes que son más pobres, que están más expuestos a la naturaleza, y los países como Chile, que además es uno de los más expuestos a diversos efectos de esta crisis climática. Entonces, en ese sentido, hoy día hay una ley que salió, que es la Ley Marco de Cambio Climático, pero que todavía tiene bastante atrasos respecto a su implementación e incluso los reglamentos que tiene para poder llevarse a cabo. Entonces, ahí hay un énfasis que tenemos que dar, que no solo basta con tener la ley, sino que necesitamos que ésta se pueda llevar adelante y en conjunto con tanto todas las políticas públicas como también el accionar de los municipios, de los gobiernos regionales, etcétera. La región del Biobío está bastante atrasada en ese sentido, por ejemplo, y es algo que se puede revisar. Bueno, de hecho, les invito también a que vean la página de Ley de Cambio Climático, que es del CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, en cual yo estoy también de tesista, en donde se hace todo este seguimiento para poder presionar también a las instituciones para que se avance decididamente en eso. En Chile se ha caracterizado por dejar el desarrollo urbano al mercado, que era lo que tú esbozabas. Eso es algo que que cuesta mucho cambiar la lógica como fundamental, y sin duda requiere una responsabilidad por parte de las instituciones. Y también aquí hay algo que ha sido principalmente levantado por las organizaciones sociales, ambientales. Por ejemplo, en nuestra región está la Red de Humedales Biobío, también está la Red Plurinacional de Humedales en todo el país, y cada una de estas va corriendo de alguna medida el cerco, va generando cambios culturales en la gente para poder percibir la relevancia que tienen estos elementos naturales dentro de nuestra propia vida, que antes, yo me acuerdo, mi papá me decía si esto eran pantanos, ¿no? Se le llamaba pantano a los humedales, ahora son humedales, sí, ya, y cumplen un valor ecosistémico, etcétera. Y entonces esos son cambios culturales que se han dado por los movimientos y desplazamientos que ha generado desde el mundo social, y que ha también modificado quizás ciertos actores de las instituciones, pero nos falta mucho. Lamentablemente, estos cambios se producen muchas veces cuando ocurren crisis muy fuertes, ¿no? Como cuando han sido los terremotos, que es cuando luego de eso se producen cambios a las normas de construcción que permite tener mayor resistencia ante estos sismos. Bueno, en este caso, lo que debiéramos tratar de lograr es que los cambios ocurran antes de que los eventos climáticos intensos afecten a grandes porcentajes de la población.
Y ahí en donde se requieren niveles de movilización, de ciencia, de organización y de vínculo académico-social para poder avanzar en esa medida y tener también sin duda gobiernos comunales, regionales, nacionales, que estén en pos de generar esas transformaciones. Porque si no, lo vamos a tener de frente cuando ocurran estos eventos climáticos extremos. Igual ahí hay una, no sé cuál es tu opinión, pero uno ve el panorama nacional y una tensión que pareciera que en realidad el mercado ha ido avanzando, detuvo el retroceso y ahora como que volvió a avanzar, porque muchas veces aparece la imagen de la preocupación medioambiental, o menos término, como una preocupación de élites. Entonces, en el fondo es como, el medioambientalista, entonces impide, no, es que ahora cualquier cosita es un humedal, y entonces, oye, aquí había un proyecto que puede generar desarrollo, empleo, productividad, crecimiento económico, y entonces viene que, mira, coincidencia, vive en una buena situación, un profesional, etcétera, y que de alguna manera impide. Y esa tensión me parece que mucha ciudadanía la percibe y eventualmente incluso mira con cierta hostilidad a como la defensa de un desarrollo más sustentable armónicamente. Sí. Lo ves, ¿cierto? O sea, es que yo creo que hay harto de eso, pero también hay harto que está vinculado a la misma lógica centralista en cual se ve esta situación. Ya. Porque, por ejemplo, allá en el Biobío, o el otro día que estaba dentro de mi investigación trabajando también en Iquique, los sectores que tienen las mayores instancias y organizaciones de movilización, de defensa de la naturaleza, son organizaciones bien populares que dialogan constantemente con la naturaleza. En Iquique era con el mar, por ejemplo, o en los sectores de Alto Hospicio, con tanto los cerros como también con la situación de que allá el suelo es muy salino y se producen unos socavones cada vez que hay algún problema con el agua, ¿no? Entonces eso genera afectaciones principalmente a gente con escasos recursos económicos y que ha venido aprendiendo durante décadas e incluso tradiciones familiares en esta relación con la naturaleza. En Concepción, la gente que vive cercano a los ríos, más o menos sabe cuándo va a pasar algo. O, por ejemplo, yo hice un estudio sobre el tsunami del 2010 en Talcahuano, en un sector que hoy día tiene construido vivienda de palafito porque son pescadores, etcétera. Eso fue un proyecto bien interesante que se hizo en ese periodo, único en Chile, que era todo un barrio de viviendas de palafito con hasta varios metros hacia abajo, con esta intención de que en el fondo cuando hay un tsunami el agua pase por el primer piso y la casa sigue en el segundo y en el tercero, ¿no? La gente de allá sabía que cada 40, 60 años iba a perder su casa. Lo tenía incorporado porque es de una tradición de pescadores que viven de la relación con el mar y ellos no son élite, ¿no? Sino que es parte de su propia vida. Entonces yo creo de que hay mucha defensa de los espacios de la naturaleza que es gente que ha convivido históricamente con esta. Ahora, sí, sin duda hay un encuentro con esta lógica del desarrollo, del trabajo, que yo creo que es parte de la propia discusión en la cual nosotros nos encontramos, y ahí pasa por no entender el desarrollo solo como esta lógica de tener más carreteras y más edificios, sino que más edificios de 20, 30, 40, 50 pisos ya. No, sino que encontremos formas de desarrollo que sean en conjunto con la naturaleza, que también dan trabajo. O sea, si tú generas un proyecto de habilitación cercano a un río que lo que está buscando es densificar casas que quizás hoy día son de 1 y 2 pisos, que quieren densificar hacia 5, 7, pero con un proyecto que sea en relación con la naturaleza, que le deje un espacio para que el río crezca, con parques inundables, con espacios naturales, etcétera, eso alguien lo tiene que construir, ¿no? Esa construcción también se hace por personas, esa construcción también otorga situaciones laborales. Entonces yo creo que el tema es que estas formas de desarrollo han estado muy vinculadas a una imagen que es la que se ha venido proyectando de nuevo siglo pasado y que está alojada principalmente en estas formas que tratan de estrujar el último centímetro cuadrado y transformarlo en dinero, ¿no? Esa es una forma, pero no puede ser la única
Tenemos que lograr dialogar con todas las otras visiones que hay de la ciudad, las visiones que hay de nuestro territorio, pero también todas las otras virtudes que tenemos en el territorio mismo. O sea, no puede ser de que todo solo se analice desde la lógica económica, sino que también tenemos que verlo desde la lógica de seguridad, y seguridad en sus distintos ámbitos, no solo la seguridad pública, sino que también la seguridad climática, la seguridad educacional, etcétera, y cómo desde ahí podemos ir construyendo ciudades más integrales. Quiero volver a Concepción. Mira, bien interesante lo que dices, Camilo, porque le voy a contar a la gente que no lo sabe, no tiene por qué saberlo, que Camilo Amás, en su rol de digamos, parte del tejido social de Concepción, fue candidato hace 4 años atrás a la alcaldía, estuvo ahí, salió segundo, estuvo ahí a punto, y juntaste las firmas, vais de nuevo como candidato independiente en la próxima elección, y estuve mirando antes que tú llegaras las últimas encuestas, palmo a palmo disputando con el candidato de la ultraderecha, ¿no? Uno de los candidatos de la ultraderecha del Partido Social Cristiano, me parece. Así es. Te lo pregunto porque me interesa la reflexión. Tú hayas estado en campaña, qué sé yo, y además de manera, digamos, exitosa, con muy buenos resultados. Vas ahora, en una de esas, quizás estamos aquí hablando con el futuro alcalde de Conce, no lo sabemos, pero te lo quiero plantear a modo de provocación, porque yo digo, me llama la atención, quizás en mi escepticismo, en mi pesimismo incluso, que con un discurso que de alguna manera enarbola aquello que está lejos de lo que hoy en día es, de nuevo, de vuelta, muy predominante, que en el fondo es como, ¿cómo voy ahí? Al tiro, ofrézcame trabajo, ofrézcame seguridad, ofrézcame... Y estos planteamientos que son a veces más etéreos, ¿cierto? Más justamente de desarrollo, y no de, ok. Entonces, ¿cómo lo vives tú cuando tú estás conversando con pobladores, etcétera, con gente, en fin, no sé qué? Y de repente habrá ese escepticismo también de decir, pero nuevamente, así como, no, pero estos temas como de desarrollo sustentable, déjeselos a otros. Ofrézcame trabajo, crecimiento económico, seguridad, en fin, ahora, ya. Sí. Ahora, yo creo de que igual esa expectativa respecto de que la elección da trabajo de por sí es algo que igual ha ido retrocediendo. Esta comunicación que uno cuando conversa en la feria te dice, ya, pero si yo igual me tengo que levantar mañana e ir a trabajar, eso lleva mucho tiempo y precisamente es así, digamos. Todos nos tenemos que seguir levantando a trabajar el día siguiente, independiente de qué es lo que suceda en la elección, porque se refiere a otros elementos de la vida. Y ahí, por lo menos en la conversación que nosotros hemos tenido, pese a que hemos levantado encuestas más de contenido, en donde las 3 principales temáticas que aparecen son seguridad, transporte. En Concepción, en el Gran Concepción, hay un tema de transporte muy moverse fuerte. Entre las comunas. Entre las comunas, pero también al interior de la ciudad, tanto por el tema de que quizás pasa acá, que las micros ya no están hasta tal horario, pero también la forma en que está organizado la ciudad hace de que todo está en el centro de Concepción y se generan tacos de muchas horas. Tengo una amiga que se va a otra región y se demora menos que la persona que va a la comuna al lado. Entonces, esos son problemas graves. Y el tercer elemento que más aparece es el medio ambiente. Es la naturaleza, que se da por distintos aspectos, ¿no? Reciclaje, cuidado de las áreas verdes, los humedales, las lagunas. Como les decía, igual, como Concepción está tan expuesto a esta relación con la naturaleza, también es algo que mucha gente valora mucho. Entonces eso lo posiciona como uno de los elementos determinantes de cuáles son las prioridades que quiero para la ciudad. Ahora, nosotros, ¿qué planteamos desde ahí? Porque, y relacionándolo también al tema del trabajo, del desarrollo desde los barrios, es tomar estos aprendizajes que se han dado en otras ciudades, como estas ciudades en 15 minutos. Que es algo que se viene levantando hace mucho tiempo, pero lo posiciona a la alcaldesa de París justo previo a la pandemia, unas semanas antes de la pandemia, con su urbanista, que además es un urbanista que es colombiano, entonces también tiene toda esta experiencia y aprendizaje desde el sur global, desde Sudamérica y desde Colombia, que también ha tenido tanta innovación en muchos elementos de urbanismo. Sí. Entonces, de ahí van desarrollando o consolidando un trabajo de muchas otras personas en distintos lugares del mundo, que lleva a esta idea de generar centros barriales y el cómo a través del caminar tú puedes ir teniendo todos los servicios de forma cercana.
Ahí viene el concepto de los 15 minutos. Que son 15 minutos caminando, los servicios que son más cotidianos, ¿no? No significa, de repente aparece de que hoy nos van a encerrar en estos barrios, no. Significa que tú puedes, obviamente, ir a otras cosas y que hay ciertos servicios que son de una escala más grande, que no son tan cotidianos y que esos siguen estando en estos grandes desplazamientos. Pero que en el fondo, claro, los servicios cotidianos están a 15 minutos caminando desde tu casa. Educación, trabajo, salud, los parques, etcétera, y cómo es que desde ahí se ve qué tan optimizado está un barrio para el desarrollo de la ciudad completa. Bueno, y ahí qué es lo que nosotros estamos planteando. Lo asociamos además a una investigación que hicimos ya hace un tiempo hacia los CEFAM. Los CEFAM, como son el punto quizás del estado, del municipio que está más cercano a la comunidad, cumplen un rol súper importante en la sociedad en Chile, ¿no? Que la atención primaria, que en muchos lugares también es bastante relevante. Pese a que nosotros hicimos un estudio que todavía faltan bastantes lugares para que realmente sea la lógica los 15, 20 minutos caminando, porque además también no es lo mismo un hombre saludable caminando que una persona, normalmente además mujer, que está a cargo de los cabros chicos y que tiene que ir a comprar, etcétera. Todo eso tiene distintas formas de desplazamiento y de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que estamos proponiendo ahí? Que alrededor de los CEFAM, que si tú te fijas, siempre hay negocios. ¿Por qué? Porque hay gente. Entonces, donde hay gente, hay plata. Y se empiezan a instalar. Nosotros lo que queremos hacer es generar proyectos de servicios cercanos a los CEFAM para potenciar de que vaya más gente a esos lugares. Después hablar con Banco Estado para que ponga un Serviestado también cerca de uno de estos, y que así se vayan generando nuevos polos de desarrollo barrial que incentive para que las personas que de repente tienen incluso actividades de comercio informal puedan decir, oye, claro, no puedo pagar los 2, 3 millones mensuales que me cuesta el arriendo en el centro, pero quizás sí, para tener una vida más tranquila, puedo pagar los 300 mil pesos que me sale una casa en este lugar, y desde ahí puedo establecer un negocito y tener más tranquilidad en mi vida además. Entonces, ¿cómo es que podemos ir generando eso y que después incluso siempre bromeamos allá con estos cafés que se instalan en el centro de la ciudad? Digan, oye, sería súper interesante instalarse en Santa Sabina o en Lorenzo Arena, en Nonguén, aquí al lado del CEFAM. Oye, está yendo harta gente, instalemos un café, y ahí hablar con ellos y decirles, ¿por qué no además contratan a gente que sea del barrio? Vamos generando de que las personas tengan que tener menos tiempo gastado en desplazarse y puedan tener más tiempo para su vida. Si todo esto además lo desarrollamos en conjunto con esta lógica de respeto, que además lo dije antes, tanto con las comunidades, con los barrios, la participación, la democracia que está cambiando hoy en día, como también en conjunto con la naturaleza. Y cuando hablamos de estos nuevos centros de desarrollo, está el desarrollo que se da en estos barrios, que es económico, etcétera, de salud, de prevención, como también en estos otros centros, que son las lagunas, que son los humedales, en donde el desarrollo es también de ir y poder pasear, poder estar tranquilo. La gente cuando está al lado de una laguna está más contenta. Sí. Entonces, eso es hablar de la integralidad de la forma en que buscamos que al menos se desarrolle la ciudad. Y esto es un proyecto que viene construyéndose no individualmente, sino que es colectivo. Nosotros venimos de organizaciones sociales, ambientales, culturales, y que hemos creado ya hace un tiempo un movimiento que se llama Municipio Ciudadano para Concepción, y que es desde ahí de donde estamos levantando estas propuestas. Una última reflexión, en realidad te lo planteo yo y queda ahí. Porque también muchas veces desde las regiones uno ve el centralismo asfixiante, sí. Cuando uno le ha tocado, en mi caso, algo hemos notado. Sí, claro, uno lo percibe, pero en realidad quienes han vivido permanentemente en la metropolitana no lo perciben. Yo creo que hay que salir. Yo viví 15 años en Calama y como que ahí te das cuenta, así todo. Prendís la radio, prendís la tele, prendís todo. La semana pasada estábamos en San Pedro de Atacama cuando fue el sismo, el terremoto casi, y miramos al día siguiente la televisión. Y entonces ya estaba ahí Marcelo Lagos para hablar, pero habló 2 minutos, entonces después, claro, recordó al tiro aquí en Santiago, entonces al final incluso terminaron hablando de Santiago. De Santiago, fue divertido, estábamos con un colega y entonces decía, mira, ya están hablando de Santiago, aunque el terremoto era en el norte, bueno. Pero fíjate que también hay oportunidades, po. Eso es una de las cosas que también, Concepción ya es una ciudad bastante grande, está quizás como en el límite, para ponerlo de alguna manera, en que todavía tú la podés gestionar. Está en un momento estratégico. Te aparece en un momento estratégico. Fíjate, te pido una reflexión, pero te comparto una personal. Me pasaba cuando vivía en Calama,
y venía semana por medio a Santiago a estar con mis hijas. Entonces, varias veces incluso subí a mis redes sociales hace ya años atrás. Tomaba llegaba al aeropuerto, tomaba un bus, llegaba hasta Pajarito, tomaba el metro y tenía que hacer combinación en Metro Tobalaba. Y llegaba de repente a las 6, 7 de la tarde. Y el Metro Tobalaba a las 6, 7 de la tarde, el andén es una cosa así gigante porque te vas combinando, entonces como que tienes que esperar como 3 metros, como 3 trenes para ir entrando. Entonces es una cosa así gigante. Entonces yo decía, y uno por supuesto desde Calama decía, no, pero es que todos los recursos que hay para el metro, etc. Entonces yo decía, te regalo el metro, güey. Yo feliz de vivir en Calama, feliz. Tomaba mi micro X todos los días, maravilloso, me encantaba. Sino porque efectivamente las ciudades más pequeñas, las comunas más pequeñas, comunas ciudades, bueno, en realidad los problemas, quizás con un poco más de recursos, un poquito más de autonomía, un poquito más de creatividad, son más fácilmente solucionables. Las mega ciudades como Santiago, son realmente ya medias inmanejables. Claro. Bueno, esa oportunidad que ofrecen las regiones, tú estás ahí en Conce, etcétera, ¿cómo lo miráis, digamos, la parte del vaso medio llena? Sí, o sea, yo lo veo como una oportunidad tremenda. Este momento estratégico en el cual se encuentra Concepción tiene tanto que ver con el momento político en el cual nos encontramos, por lo mismo de quién es nuestra contraparte en el enfrentamiento quizás en esta elección, como también en esta situación intermedia de desarrollo en la que se encuentra, en donde probablemente en las próximas décadas se va a consolidar una forma de desarrollo para Concepción. Y ahí en donde al menos nosotros vemos que nuestra estrategia tiene que estar en vincularnos con otras ciudades que están en características similares, no solo de Chile, sino que del mundo. Ya. En donde están buscando estrategias, estas estrategias de desarrollo con la naturaleza y no a costa de esta, que permitan ir viendo, oye, acá se construyó esto, ¿por qué no nos comunicamos con ellos, vemos cómo es que se hizo y para que podamos encontrar medidas comunes para poder organizarnos? Y de hecho, ahí se puede ir armando una red internacional de esta forma de desarrollo que es distinta nuevamente a esta lógica que tú dices del andén repleto de gente y todo muy agobiante y que tienes que estar muchas horas en ese lugar y al final llegas a tu casa cansado. ¿Cómo es que podemos generar otras formas de vida en la ciudad? Y aquí yo sin duda veo una oportunidad mediante el desafío de la crisis climática también, que pasa a ser muy importante, pero veo una oportunidad ahí para extender estas formas distintas de desarrollo. Ahí, por ejemplo, en Concepción también está la discusión del metro, que la levanta la Cámara Chilena de la Construcción. Yo no soy pro metro, sino que me interesan más allá que uno siempre analiza todas las alternativas, etcétera, me interesan más estrategias como la del tranvía y cómo es que el propio tren que hoy día ya tenemos, el biotren, pasa a tener más frecuencia, pasa a conectar de mejor forma y que esto generen un aporte, pero que además también comprendan que el suelo de Concepción es un suelo muy acuoso. Todo esto hace 6.000 años era una gran desembocadura en donde caían todos los ríos y eso, claro, se fue rellenando y hoy día tenemos esta área que se ha ido consolidando ya como la ciudad grande de Concepción, pero si escarbamos un poco, vuelve a aparecer el río, lo que se le llama ya el paleocauce, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, no tomar medidas que simplemente vimos en estas ciudades, que son las que quizás tuvieron un momento de esplendor. Pertinencia territorial. Absolutamente, pero además también que desde ahí nos podamos destacar y que podamos liderar en conjunto con otros estos procesos de transformación. Y qué agradable sería de que en Concepción después podamos tener una calle, puede ser O'Higgins, puede ser otra, en donde se pueda caminar y que pase el tranvía y que llegue hasta la Universidad del Biobío, que conecte Collao con el centro de la ciudad, que después esto se interconecte hacia Barrio Norte. Todo eso es parte de un desarrollo que le permitiría tener una cara a Concepción singular y que desde ahí se relacione nuevamente con el mundo. Y ahí quiero decir de que hay ciertas iniciativas que van en esa dimensión, además de las sociales. Por ejemplo, el otro día fui a la Universidad del Biobío a la presentación de un parque que quieren hacer, el Parque Urbano de la Universidad del Biobío, y tiene la incorporación ya de ciertas lagunas al borde del río Estero Nonguén, y hay ciertas iniciativas que van en esa dirección. Concepción tiene el único Parque Nacional Periurbano
que se refiere al costado del área urbana del país. O sea, tú puedes estar en el centro de la ciudad y en 20 minutos ir a un parque nacional. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que acoger y claro, entendiendo que Santiago ha tenido sus propias formas en todo este periodo, tenemos que ofrecer una forma de desarrollo de Concepción que sea mirando al país. Además, con los crecimientos que van a haber, los estudios que hay internacionales del IPCC proyectan de que las ciudades que más van a crecer son estas ciudades como Concepción en las próximas décadas. No tanto Santiago ni estas grandes urbes, sino que van a ser estas ciudades intermedias en una situación intermedia de desarrollo. Y lo que tenemos que lograr es que todo ese crecimiento tenga un orden que nos permita no solo seguir teniendo la vida que tenemos, sino que buscar una vida mejor. Camilo Rifo, urbanista, hombre de regiones, nos encanta. Muchas gracias por haber aprovechado este pique cortito aquí a Santiago. Mucho éxito, por supuesto, no solamente en tus desafíos personales, sino también en los desafíos colectivos en Concepción. Gracias por venir a 32 minutos. Muchas gracias, Darío. Gracias a todo el equipo. Recuerden seguir, suscribirse, poner me gusta, comentar. Y te pueden seguir en redes, ¿no? Sí, claro. Como Camilo Rifo en todas las redes lo pueden buscar. En Google también aparecen entrevistas varias. Y Municipio Ciudadano para Concepción. Ahí también en las distintas redes para que puedan seguir, apoyarnos, compartir las distintas cosas que hacemos en este espacio tan colectivo y de mucho cariño que también tenemos por la ciudad. Ahí estamos entonces con Camilo Rifo, le agradecemos, lo dejamos a ustedes, nos encontramos el día lunes como siempre a las 21 horas en el estreno de 32 Minutos Prime. Apoyen todos estos proyectos independientes y apoyen también las iniciativas ciudadanas. Gracias, Camilo. Gracias, Darío. Nos vemos, chao.